El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Les habla Amara San Martín Quiopomí y hoy quiero conversar con ustedes un poco acerca de la atención, ya que este término ha sido objeto de estudio de distintas disciplinas, entre ellas la psicología y más recientemente la neurociencia. ¿Y por qué? ¿Por qué llama tanto la atención este término? Y sucede que la atención en sí como término es lo que nosotros podemos enfocarnos en un estímulo dejando pasar otros. Por eso ha sido estudiado de qué manera ocurre en nuestro cerebro, ya que esto permite, si lo llevamos al plano educativo, tener mayor éxito en tareas como, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, porque no podemos aprender aquello que no le ponemos atención. Entonces, de ahí nace el interés de este estudio. Y Tirapu, Ríos y Maestú han tratado de estudiar cómo se produce este proceso y ya dejamos de llamar un mecanismo de atención, empiezan a hablar de proceso cognitivo y hoy en día la neurociencia ya habla de la atención como una función ejecutiva, porque está involucrada, ya sabemos, la corteza prefrontal de nuestro cerebro, donde se alojan estas funciones ejecutivas. Entonces, en términos simples, de acuerdo a estos autores, ¿cómo lo definieron? ¿Cómo definieron la atención? Como un proceso que permite la capacidad de enfocarnos en estos estímulos dejando pasar otros. Y de ahí entonces se puede clasificar la atención en 3 conceptos básicos. La primera es la atención selectiva, que es la capacidad de prestar atención, de enfocarnos en un estímulo que se da de manera casi involuntaria. Nosotros prestamos atención a aquello que tiene luz, sonido y movimiento de manera innata. Sin embargo, también se produce la atención sostenida, que es cuando algo ya logra captar mi atención. Si algo tiene luz, sonido y movimiento y capta mi atención, yo puedo mantener esta atención, por eso se llama sostenida, durante un tiempo alrededor de 7 a 20 minutos de manera concentrada. Y también se ha definido la atención dividida o la atención que yo puedo prestar atención, por ejemplo, a mi teléfono celular y a la vez estar escuchando alguna noticia, algo en la radio, puedo estar viendo televisión y a la vez prestando atención a otra persona que me está hablando. Esa es la atención dividida. Pero, ¿cómo se produce esta atención?
es el gran campo que la neurociencia ha venido a responder a esa duda de cómo se produce en nuestro cerebro. Si bien la psicología ya la había logrado definir, pero gracias a la neuroimagen nos ha permitido a nosotros los docentes saber cómo se produce esta tensión desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista cerebral. Nuevamente nos tenemos que remontar a la división de nuestro cerebro triuno, que como siempre lo repito, más allá de ser una teoría de McLean, que trató de definirlo como los 3 tipos de cerebro, más bien es la manera de poder estudiar anatómicamente nuestro cerebro. Y la atención, por ser una función ejecutiva, involucra estas 3 clasificaciones, puesto que la entrada de información, la entrada de estos estímulos que logran captar mi atención, ocurren por medio del tallo cerebral. Del tallo cerebral, entonces, logro extraer estos estímulos, ¿ya? Que, como bien dije, en un comienzo, todo lo que tiene luz, sonido, movimiento, va a captar mi atención. Sin embargo, llegan al tálamo, donde el tálamo es una especie de filtro que va a ser mediado también por la amígdala cerebral. Y es aquí donde juega un papel muy importante las emociones, porque aquello que me emocione y que me permita mantener este equilibrio entre lo cognitivo y lo emocional es lo que va a permitir llegar a áreas más superiores a la corteza prefrontal, donde está mi aprendizaje. Entonces, esta atención va a ser filtrada también por la amígdala cerebral. Aquello que me emociona va a lograr llegar a mi cerebro y voy a poder mantener esta atención sostenida por más tiempo. Ahora, esta concentración debe, sin duda, mantenerse y mediarse en la sala de clase. Y de este modo podemos entrenar nuestra atención también. Porque si bien yo puedo captar la atención de mi estudiante y él va a poder, si le genera interés, si le genera emoción, va a poder lograr pasarla en nuestra corteza prefrontal, donde está nuestra voluntad. Es lo que nos diferencia del resto de las especies, porque todas las demás especies pueden, sin duda, prestar atención a estos estímulos, distintos estímulos perceptivos, ¿cierto? Pero nosotros como especie humana somos conscientes, a palabra de Francisco Mora, somos conscientes de que estamos prestando esta atención. Entonces tú podrías preguntarme, Amara, ¿cómo entreno esta atención en la sala de clase? Y es una interesante pregunta porque nos permite a nosotros tener la esperanza como docentes de generar mayores aprendizajes. Y la respuesta está en también saber entrenar nuestras emociones, en saber controlar nuestras emociones, porque si hay algo que a mí me genere miedo y ansiedad, imposible que yo pueda prestar atención por mucho tiempo, porque mi cerebro va a estar en modo alerta. Por lo tanto, mi atención se va a desenfocar, se va a desconcentrar tratando de huir o enfrentar esto que me da miedo. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, estoy aprendiendo matemáticas y ocurrió un proceso que me generó ansiedad, me generó miedo en el pasado, me va a costar más prestarle atención a este profesor porque a lo mejor me va a traer una emoción y un recuerdo negativo. Lo mismo si me toca hablar en público y la profesora de lenguaje me hace pasar a la pizarra y explicar algún término. Mi atención va a verse empañada por ese miedo o ese trauma que tuve en el pasado. ¿Qué puedo hacer yo como profesor o profesora entonces en el aula de clase? Bajar esos niveles de ansiedad y permitirle al estudiante
que esta atención en aquello que está aprendiendo y desarrollando como función ejecutiva, como esta capacidad de mantener esta información y poder concentrarme en una tarea, es darle la seguridad. Por lo tanto, aquí se hace indispensable que el ambiente de aprendizaje sea seguro y que pueda desarrollar la confianza en el estudiante al equivocarse y ver esta equivocación como la oportunidad de aprendizaje, evitar las risas de los compañeros si hay un error, en el mal sentido, la risa como burla, no como a lo mejor algo que me genere un humor dentro de la sala. Y permitir al estudiante entonces poder bajar sus niveles de ansiedad y también ir cambiando de estímulo, ir potenciando diferentes canales de información. Ya sabemos que aquello que genera luz, sonido y movimiento va a captar mi atención de manera casi inconsciente, casi de manera innata. Por lo tanto, ir cambiando de estímulos, moverme dentro de la sala de clase, permitir que el estudiante logre escuchar un sonido tal vez, que cambiar esta tonalidad a la hora de hablar, también va a permitir que este estudiante se desenfoque un momento y retome el generar, por ejemplo, oportunidades de aprendizaje colaborativas. También va a potenciar mi atención. Entonces, nos queda mucho que pensar en que si el estrés interviene en esta atención, ¿de qué manera afecta el estrés? Y la manera en que va a afectar nuestra atención es cortando la comunicación desde la entrada de esta información a nuestro cerebro, desde el tallo, como que se produce un corte en nuestra corteza prefrontal, pasando obviamente por la amígdala. Y si lo llevamos al plano de lo que estamos viviendo actualmente en cuanto a los miedos que estamos viviendo, no podemos pretender que un estudiante tenga la misma atención en este minuto a la atención que nosotros podemos captar en el aula de clase. Si lo llevamos a la contingencia de estar encerrados y de tener que aprender a través de una pantalla, esta pantalla va a cumplir con el sonido, la luz y quizás un poco de movimiento. Por lo general eso no lo cumplimos. Pero mucho más importante que la entrada de esta información de los estímulos es qué está captando mi atención ahora, cómo está mi cerebro, qué está bloqueando o qué está empañando esta atención, cómo está mi cerebro. Probablemente mi cerebro esté en estado de alerta, mi rutina no está siendo la misma, yo ya no puedo salir a oxigenar mi cerebro como lo hacía cada día. Ya no tengo la oportunidad de compartir con mis compañeros de manera presencial. No son mis mismas formas de comunicarme. Por lo tanto, es como función ejecutiva. Esta atención va a ser más difícil volverla a retomar. Esta atención sostenida probablemente ya no va a durar 20 minutos. A lo mucho van a ser 7 minutos de la atención, pero con mucho esfuerzo, porque voy a tener otros distractores que van a estar interviniendo y que me van a estar desconcentrando de aquello que yo estoy tratando de poner atención. Tengamos en cuenta que entre más pequeños son nuestros estudiantes, menos tiempo de atención sostenida van a tener. Entonces, ¿qué podemos hacer en este tiempo como profesores, en este tiempo en el que estamos teniendo esta comunicación a distancia? Permitirles a lo mejor tener recreos, las clases más cortas. Ya no podemos estar 90 minutos hablando de manera expositiva, porque esa atención no va a ser imposible que la podamos captar durante esos 20 minutos. Fomentar el trabajo en grupo, aunque sea por videollamada, con los recursos que ellos tengan, sus recursos tecnológicos, pero que lleguemos a la clase a compartir
aquello que pudieron hacer en grupos colaborativamente, aunque igual nos arriesgamos que como adolescentes o como niños no lleguemos a un acuerdo, pero tenemos que atrevernos a hacer cosas nuevas y nosotros como docentes también dejamos mucho que influenciar en nuestro cerebro de nuestros niños, porque recordemos que las neuronas espejos también influyen en mi gesticulación con los niños. El poder gesticular mis emociones, que sea una gesticulación agradable, también los va a hacer sentir más tranquilos. Y su cerebro emocional, por así decirlo, se va a sentir más tranquilo para poder tener mi atención. Por lo tanto, como función ejecutiva, la atención es este proceso que va desde el tallo cerebral hasta la corteza prefrontal, que en condiciones normales me permite enfocarme en los estímulos que captan esta atención, dejando pasar los demás por un tiempo aproximadamente de 7 a 20 minutos. Y que la puedo entrenar en el aula de clase. Y ese entrenamiento, ya sea en mi aula presencial o virtual, va a permitir que tenga éxito en las demás funciones ejecutivas, ya sea la memoria de trabajo, ya sea el aprendizaje en sí. No puedo aprender aquello que no le ponga atención.